Hola, soy nuevo, pero no nuevo de nacer. ¿Pero qué? Pero no nuevo de nacer. Ya había nacido yo hace mucho. ¿Qué tranza, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mamá Hacer una Etapa. Esta noche estamos de plácemes largos. ¿De qué? ¿De ¿Plácemes? qué? Placeres. No, es que eso suena muy mal. Es como Sí, era manteles. Ajá. Ajá, manteles largos. Mezclamos placer y mantel. Ajá, sí. Planteles. Placeres. Carnal. Planteles. De la UNAM. Así. El idioma español me da la oportunidad de poder crear mis propias palabras, güey. Exacto. Porque los hablantes llevan la lengua. Entonces, chinga tu madre, ¿cómo es? La lengua. Mira, qué bonita manera de ¿Qué? introducir, Sí, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, no. Buenas noches. Gracias, Paul, siempre por ser tan amigable. Gracias. Pero gracias a toda la bandita que pues nos están viendo el día de hoy. Ya tenemos tiempo sin subir contenido, pero lo estamos haciendo de una manera grande porque, como ya escucharon, Muy está buena forma de regresar. con nosotros aquí en el estudio de Mamá Hacer una Etapa, Rulo Valdés. ¿Cómo está, Hola, señor? ¿cómo están? Bien. Aquí, pues saludando, parándonos acá. Un gusto, carnal. Ya habíamos platicado y decíamos que es la primera vez, ¿no? Que estás aquí en tierras nayaritas o en Tepic específicamente. En ambas. ¿En ambas? ¿Nunca habías venido a Nayarit? No había tenido el gusto. La verdad es que de repente es bien loco porque en esta chamba pues vas pasando por todas partes. Ajá. Porque tampoco es como que conozca mucho, ¿no? En realidad la onda es que, o sea, generalmente es del aeropuerto al centro de convenciones hotel. Okay. Entonces no tienes como chance de conocer muchos lugares y muchos espacios, pero digamos que en esta parte del Istmo todavía no había estado. ¿Y qué tal? ¿Qué tal de primer impacto? Híjole, la verdad me le he pasado re bien. O sea, lo que comentábamos que parece que han sido vacaciones. La verdad Qué es chulada, que qué sí, no, definitivamente. O sea, algo que es padrísimo y se siente mucho la diferencia como chilango. O sea, justamente platicando el que he tenido chance de estar como en muchas partes del país, es que se siente una vibra bien rica. O sea, es como que la gente es más tranquila, se la llevan más calmada. Nadie tiene tanto estrés. O sea, con todo y que todo el mundo anda a la carrera, se la llevan con mucho amor y con mucha buena onda. O sea, Mira. nos hemos topado pura buena onda. Entonces, eso y la comida, no, Sí. bueno. ¿Qué es lo que probaste aquí que dijiste? Cámara. Pues voy a sonar horrible y voy a sonar súper desagradecido porque aparte nos llevaron a comer hoy camarones riquísimos y todo estaba fabuloso. Ajá. Pero más loco fue un postrecito ahí todo coqueto que nos echamos. Sí, fue como sí, entonces perdón. Sí, me siento como la primera vez que me llevaron a comer a un restaurante fino y pedí molletes. Es como, Soy ese tipo de Tepic, persona. carnal, las hamburguesas del burger. No manches, tienen un McDonald's buenísimo. Deberías Qué probar forma de cómo hacen el burlarse que no hay huevito con McDonald's. jamón allá. Exacto. Sí, perdón. No, Soy no, chilango. No. Nosotros, cualquier cosa es un gol, ¿no? Que acá nosotros representando y no, para nosotros encantado que nos visites por acá. Para todas las personas que están escuchándonos y se preguntan, Diego, Paul, ¿qué diablos o quién diablos en caso de que usted esté muy ajeno a este cotorreo? ¿Quién es ese joven también peinado? Así es. ¿Qué hace? Sentado en medio de ambos. Y chilango al parecer, ¿no? Sí, desafortunadamente. No, Perdón ¿por por qué? eso. No. No, ya he aprendido. He viajado por suficiente en la República como para saber que sí tengo que pedir perdón por anticipado. Digo, sí. No vaya haciendo, ¿no? Sí, no. Uno es conocedor de su propia chilanguez. Si alguna vez fuiste a un festival, una disculpa de antemano por aquel robo. Así es. Ah, claro, ya, todo marcha, sí es cierto. Sí, por ahí va. Ok. Una disculpa por mi raza, por mi gente. Sí, en representación de... Correcto. Entonces, me voy a tomar la libertad de dar una pequeña sinopsis de quién, o más bien qué hace, porque el quién lo vamos a descubrir en el episodio del día de hoy. Entonces, artista gráfico que ha trabajado en Marvel Comics para títulos como Extreme X-Men, Astonishing X-Men y X-Men Exterminator, sí, ¿no? Extermination, sí. Ganador de la beca Jóvenes Creativos otorgada por el FONCA, es conocido como autor de los webcomics Living with Shine, Vigilantes y Amoshkali. Ha participado como conferencista en la UNAM, la Universidad de Celaya, la Universidad Marista Campus de F, Anáhuac, TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Su trabajo ha aparecido en revistas como Comicase, Eres, Saludable, Conozca Más, El Chamuco y Comic Zone, en libros como Un Mexicano en Cada Hijo Te Dio, que qué buen nombre, maldita sea. Buenísimo, güey. El webcómic El Muertito Sabrosón, la antología Comicase, y ha sido director de arte en varias agencias de publicidad como Low, BBDO, Young and Rubicam.
Publicis. Ujú. Es que estoy aprendiendo a leer hoy, güey. Échale ganas. Y No dejes la McCann escuela. Erickson, y también trabajó como artista conceptual para Ojin Studio. Además del relanzamiento de Living with Shine, actualmente trabaja en los webcomics Vigilante Angeleros para Momentum Comic, y ahorita también el que tienes de Canek, ¿no? Y Batman The World. Y Batman Para The DC World Comics. Para DC Sí, Comics. también salió en un Y video de Mike. reggaetón. Ah, sí, cierto. Y baila unas cumbias. Y bailo no cumbia, mames. mambo y cha, cha, cha. Sí. Y últimamente también estuviste en el más reciente video de Molotov, ¿no? Sí, trabajé en el video de Nice, Molotov. nice. Hice un video también para Kurt. En el video de Cristian Nodal y Piso 21, el de Pa' olvidarme de ella, salí también haciendo ahí un cameíto y nos ganamos una pantallita de cristal. Y Nice, estuvimos también, bueno, también trabajando en un videos con Patti Cantú y con José Madero, el de Panda. El de Expanda. Panda. El Pepe de Panda para Exacto, los compas. Pepe Panda. Así es. Entonces ya, pues ya escucharon, ya tienen más o menos una idea de a dónde va esto. Este cuarto, ahorita nos vamos a poner bien geeks y va a apestar a chulo sin H, con toda la cantidad de ñoñez que nos vamos a cargar el día de hoy, ¿no? Si en este momento Y es usted que no chulo está- rima con rulo. Entonces, ¡Ay! Lo tiene, Mira. lo trae, güey. Si en este momento usted no es partícipe o no le gusta la onda geek o la cosa ñoña, quédese. De todos modos está... Aprenda. va a estar conversación. coqueto. Aprenda algo Sí, el día de hace hoy. falta, hace falta. Y quería comenzar esa conversación diciendo como de que ahorita el pedo ñoño, güey, sí está teniendo como otro auge bien denso, Sí, ¿verdad? sí, sí, no, definitivamente. Ahorita estamos en ese punto donde le ponemos lo sexy a lo ñoño. Buen eslogan, ¿no? Exacto. Ya está de moda ser ñoño, güey, y la neta está chido, güey. Sí, gracias al cielo. Sí, gracias al cielo. Por fin. Sí, ya así de, ay. Solo tomó 40 Sí, años. no, es cuando te das cuenta que la revolución sí nos hizo justicia. Sí, además de que, o sea, no tanto que esté de moda, sino, bueno, sí, creo Sí, que sí, sí pero está que no de está moda, mal sí visto, está de ¿no? moda. Porque ya ahora sí como que... Sí, ya está- traer playeras de superhéroe ya es cool, ¿no? Ya Ajá. la mía ya es marca Eco, ¿no? O sea, Ah, sí, sí, ya- ya exactamente. es así de- sí, claro, ya. Justo eso, y también les pasa como con películas como Star Wars, de los primeros ñoños que se hicieron millonarios, y es como, ¿qué tal, Ajá, ¿Qué sí, tal, sí, malditos, ya no? no- ¿Que no? No, es que lo que pasa es que... Ajá, yo recuerdo a mi princesa Leia. Eres tan guapa como la princesa Leia. Y ahorita ya lo toman como, eres tan guapa como la princesa Eso. Leia. Y ya saben a qué se refiere uno. Pues así, entonces, pues de hecho, tanto es así que lo que nos estabas contando es que tu modus operandi muchas veces lo que te hace que viajes a diferentes ciudades es ir justo a convenciones, ¿no? Sí, justo, ¿no? Aparte, ahorita, bueno, este año hemos traído tuve la oportunidad de trabajar junto con Alberto Chimal en el cómic de Batman The World, que se lanzó en 14 países. Y es un cómic donde nos tocó representar a México dibujando en una antología de Batman, lo que me convierte en el primer mexicano en dibujar a Batman. Ajá, Sí. ahí está. Verguísimo. Gracias, gracias. Nadie más, hay que darnos cuenta de esto, güey. Nadie más en la historia de la vida, güey, va a poder decir que es el primer mexicano en dibujar a Batman, güey. Eso Sí. está bien cabrón. Cuando te cae el 20 de ese pedo, dices, Tengo que decirlo mucho en voz alta para repetírmelo a mí mismo. A mí Está también cabrón, no te güey. creas. Sí, no, yo también de repente me paro en ese lugar y es como de, ay, o sea, tengo que soltarlo como una broma porque Sí, si mo- te lo digo en serio sí se me caen un poco los calzones. no, está verguísima, güey. Sí. Ok, ya empezamos con las preguntas fuertes, güey. Ay, Mira tú. Dios caray. mío. A estas alturas, güey, de decir como que, ok, soy el primer mexicano en dibujar a Batman. ¿Qué pedo, güey? ¿Hay por ahí síndrome del impostor? No, cañón. Sí, no, sí, ya empezamos así con esa. Ya, No, no, sí no. empezamos llevándonos Tranquilo, pesado. Paul. No, vamos a la chingada, güey. No se trata, güey. No, sí es algo que es una constante. O sea, definitivamente no conozco, justo platicaba hace ratito en la conferencia que tuvimos la oportunidad de dar aquí en el primer encuentro de literatura y Entre artes. nuestras raíces. Sí, que estuvo padrísimo. Es justamente que a veces es imposible no pararse en el lugar de, bueno, ¿por qué diablos estoy yo aquí, no? O sea, de repente me dicen, a ver, vas a dibujar Batman. Y yo soy de, ay, ok. Para DC, ok. Y luego vas a trabajar en una antología. Ay, diablos. Ok. Y en esa antología además se va a lanzar simultáneamente en 14 países. Ay, joder. Y aparte va a trabajar Lee Bermejo en ella. Ay, no manches. Y va a estar Paco Roca. No, ya, mátenme. O sea, yo dije, ¿y por qué me consiguieron a mí así de no había otro? O sea, No y estoy luego listo. cuando me dicen la lista de dibujantes mexicanos que estaban considerados para este proyecto y que al final DC me escogió a mí, yo así como de, pues, ¿qué les enseñaron? Sí, pero habíamos hecho un proyecto antes que era Canek Jr., y ese proyecto les gustó muchísimo. Entonces tuve mucha suerte en que fue muy acomodado. El proyecto trataba
Aquí está. Tenía mucho reflejo de la Ciudad de México, lucha libre. Yo traía mucho ese rollo de por mi raza hablar el espíritu. Entonces, eso reflejó mucho en la necesidad que tenían para este proyecto, pues de reflejar nuestra idiosincrasia y nuestra mexicaneidad. Entonces, pues fue muy ad hoc a lo que necesitábamos. Entonces yo dije... pues está bien. Chiquita. Cámara. Pero ¿cómo fue el encuentro? O sea, te llega un correo con un super logo de DC y dices, esto no empieza. En realidad llega una lechuza que trae una carta y te dice... Una batiseñal. Exacto, se abre la carta y sale una batiseñal y es, tú fuiste escogido para Hogwarts. Sí. No, pues la verdad es que... Honestamente es un proceso muy aburrido y tenemos que llevarnos como 3 podcasts para contarles. Pero en realidad es un proyecto que generalmente te vas enterando, porque no te puedes enterar de todo, pero te vas enterando por partes. Entonces la primera parte es, oye, vamos a hacer un proyecto, ¿tendrás algo de tu carpeta que me puedas prestar? Uh-huh. Y yo, pues sí. Oye, ¿tienes el cómic de Canek Jr.? Y yo, pues te lo vendo. No, pero ¿tendrás en digital? Sí, pero también lo vendo. Ajá. Entonces fue, no, bueno, me lo puedes prestar para esto. Yo, pero si lo vas a tener en digital, lo vas a tener para imprimir. Bueno, ok, entonces, o sea, ya desde ahí empezamos lo difícil y lo largo. Entonces, mandan mandan el portafolio y me dice, y yo así de, bueno, oye, ¿y para qué era, no? Pero aparte es unos meses después, no es así de al siguiente día. Es, oye, ¿para qué querías Canek Jr.? Déjate cuento, pues es que es para un proyecto... para una editorial americana, es lo único que te puedo decir. Pero, ¿sí le entrarías? Y yo, pues si tengo tiempo. Ajá, sí, man. Y depende. No, ya para ese momento ya estaba así de, dime, ¿con quién me tengo que bajar los pantalones? Sí, o sea, la verdad es que no dices que no a esas cosas. Claro. Entonces, luego llegan y te dicen, pues que hacer un proyecto para DC. Uh-huh. Y ahí empiezas a sentir nerviositos y te das cuenta que sientes comezón y miedo en lugares que no sabías que sentías comezón y miedo, ¿no? Entonces te paras y llegas y te dicen... Pues, ¿qué crees? Que además es un proyecto para Batman. Y yo, ay, no, ya, en serio. Ya, bueno, ¿de qué va? Y luego, o sea, meses después, o sea, te estoy platicando que todo este proceso fueron como 6 meses, o sea, casi un año de enterarnos. De pura negociación. No, fue súper loco porque, claro, pues porque van haciendo las revisiones de portafolios, luego ya te enteras de todo el proceso y es, bueno, tienen que mandar un book de varios dibujantes, luego esos dibujantes, pues obviamente DC escoge, y luego ya una vez que te escogen, pues tú dices, bueno, pues hay que desarrollar el proyecto y hay que mandar, pues como un plot, que es como la idea muy a grosso modo, y en ese momento... Pues ya es cuando nos avisan que, pues bueno, tanto Alberto Chimal como su servidor fuimos escogidos para un proyecto que se llama Batman The World. Uh-huh. Pues ya para ahí fue como, diablos, o sea, ¿pero qué? ¿Cómo va a ser? Y Batman en México. Entonces, inclusive, en algún momento, el maestro Alberto Chimal, pues escribió un guión pensando que era como algo para dentro del cómic. Ok. Y fue, no, va a ser una antología y van a tener chance de crear su propia versión de Batman, pero tiene que ser el personaje de Batman. Y yo así de, bueno, pues eso no tiene mucho sentido si lo piensas. Entonces, tener que lidiar con esas dicotomías, pues es como complicado. Y luego, pues ya te enteras en forma de qué va el proyecto. O sea, ya tienes esta junta, como todos los creativos, de, bueno, ahora sí les vamos a platicar, muchachos, ¿no? O sea, es un proyecto en el que van a participar 14 naciones y a ustedes les va a tocar representar a México. Ajá. Y pues ahí es cuando ya nos vamos al mundial. Lo mejor es que tienes esa referencia. Dices, ay, o sea, ¿sabes? Cuando te toca hacer México, dices... Eres la selección. Ajá, sí, exacto. Es como, ay, no, en serio. O sea, ahí es cuando de verdad sí te preguntas si no podían haber conseguido otro, ¿no? Porque realmente sí te pega mucho el síndrome. O sea, no hay un punto real en la vida, y lo que platicaba hace rato con los artistas, y los artistas, he tenido la suerte de conocer artistas muy, muy grandes que te dicen lo mismo. O sea, no hay un punto en la vida donde estos artistas se sientan satisfechos realmente con su trabajo. O sea, vives de los resultados y ya a la gente le gusta tu trabajo y es, ay, qué bonito te quedó y que no sé qué. Y es como, ay, gracias, ¿no? Pero sí te quedas un poquito con esta sensación de traje nuevo del emperador de, ay, espero que no se den cuenta que me equivoqué en la página 3. Ok. Entonces, sí, no, o sea, te la pasas mal, o sea, y realmente... No hay un punto en el que te puedas quedar satisfecho plenamente con el trabajo, porque siempre pudiste haber tenido más tiempo, haber tenido más chance, o simplemente no haber dejado pasado de largo algo. O sea, tú ves tu trabajo, a mí me pasa mucho, y de repente es así de, ay, es que aquí debí de haber apagado este layer, aquí se me olvidó esta parte, aquí esta parte no quedó como yo quería, es que aquí esta parte pude haberla hecho, y aquí ya no tuve tiempo para cerrar tanto. Entonces me hubiera gustado, o sea, es imposible no pararte en ese lugar. Claro. Pero es como el punto, ¿no? Como que siempre estás en la búsqueda de la inalcanzable perfección, de que sabes que nunca lo vas a lograr. Sí. Y eso te da como cierta conformidad de que
pues, no conformidad, güey, pero imagino que es este sentimiento y lo hemos visto nosotros como en este ámbito del audiovisual, güey. Ajá. Que de repente sí notas así como de que, güey, es que estoy seguro que si hubiera tenido tal equipo, güey, o tal luz, o hubiera hecho esto, me hubiera quedado mejor. Y la gente y el espectador dice, güey, pues es que así como está bien perro, güey. Claro. Es que, güey, es Ajá. que tú no sabes. Y es que yo creo ¿sabes? que más que alcanzar la perfección, creo Ajá. que en gran parte los que nos dedicamos a esto lo hacemos porque siempre estamos tratando de buscar lo que a nosotros nos gustaría leer, lo que a nosotros nos gustaría escuchar, cómo nos gustaría a nosotros que algo saliera, ¿no? Ya sea una foto, una pintura, un libro, cualquier cosa. Entonces, siempre nos quedamos en este punto de lo que nosotros queríamos hacer y lo que nos dio tiempo de hacer. Entonces, realmente sí nos damos cuenta en nuestra cabeza cómo queríamos que terminara y al final lo que terminamos logrando por tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte importante. O sea, más que alcanzar una perfección, es alcanzar el... No, pues es que La yo si idea. pudiera contar, claro, ¿no? Ajá. La idea que yo tenía de cómo quería yo contar esta historia, ¿no? Y en ese sentido, por decir, ¿qué tenía Batman que... No sé si el término es no te gustó, pero tú dijiste, esto debería tener? ¿Sabes? Porque es lo que habíamos hablado la vez que tuve la oportunidad de entrevistarte, que una vez que ya tienes el balón ahora sí en tu cancha y tienes la oportunidad de, ok, si me están dando la oportunidad de darme grasa y yo hacer el personaje y la historia como nosotros queramos, siento que Batman debería tener esto que no tiene el personaje original. Eso, primero entras o sea, la primera etapa en la que entras es el pavor a la página en blanco. O sea, eso es horrible. O sea, eso lo pasamos todos. O sea, es cómo voy a empezar. O sea, qué voy a hacer. Entonces, ya una vez que nos acercamos y ya definimos qué queremos decir, ahí es donde entra la famosa experiencia, ¿no? Ya más o menos teníamos una idea, fue como vamos a juntarnos, vamos a pensar en la idea, vamos a planearlo. Y en este caso teníamos muy claros los puntos en los que teníamos que trabajar en la historia. Tenía que representarse, ¿no? O sea, tenía que ser una historia que se notara que era nuestra, tenía que hablar de México y teníamos la necesidad de contar una historia. Algo que hablamos mucho, tanto el maestro Chimal como su servidor, junto con Giovanni Arevalo, que fue nuestro editor, es que la historia tuviera ritmo. O sea, sí vamos a hablar de México, sí tiene que pasar algo, pero ese algo tiene que tener un arco campbelliano, ¿no? Nuestro personaje Batman tiene que pararse en un lugar y en algún punto llegar a otro, ¿no? Y él no va a irse exactamente igual que como empezó. Entonces, ya desde ahí ya nos paramos en lo que es como la métrica de la técnica, ¿no? Así, poniéndonos mamadores, ¿no? O sea, realmente estás tratando de cubrir ciertos elementos que son básicos en cualquier historia. O sea, eso no es que nosotros estemos inventando el hilo negro. Entonces, ya una vez que teníamos esto, también queríamos hablar de una situación en particular, que en este caso queríamos hablar sobre mujeres desaparecidas. Pero también teníamos el tema de, bueno, ¿cómo exponemos esto sin que Batman llegue a salvar el día? O sea, que no se sienta el gringo que nos viene a salvar. Claro. Que no se sienta esta visión de el personaje nos está rescatando a nosotros mismos de nosotros mismos. O sea, no queremos ser barberos y que Batman llegue y nos rescate. Porque se va a sentir muy hipócrita el discurso. Entonces, aparte que es un hombre, ¿no? Exacto. Entonces ya ahí empiezas a hacerte preguntas, o sea, creativamente, y empiezan a surgir, o sea, lo que decíamos hace rato es que somos amantes y somos esclavos a la vez de la historia. Entonces nosotros, conforme vamos empezando a plantearnos estas preguntas, nos empiezan a salir otras, ¿no? Y es como, ¿cómo va a ser Batman? ¿Cómo se va a mover dentro de la Ciudad de México? El arco de la historia, ¿qué es lo que tendría que tener? Y entonces ahí nos surge bueno, podemos hablar también un poquito de estas tradiciones prehispánicas, de La Llorona, por ejemplo, que en realidad eso surge de una conversación que tuvimos con respecto a, yo le platicaba al maestro Alberto sobre el tema de las mujeres de blanco, que es una constante en casi todas las mitologías. Una mujer que por X o Y ahoga a sus hijos o mata a sus hijos y entonces anda penando por ellos. De hecho, hay una versión muy bonita en el libro de La visión de los vencidos de León Portilla, que habla de una mujer de blanco, que una de las 5 señales, por así decirlo, previas a la conquista mexicana, es que había una mujer de blanco diciendo qué va a hacer de mis hijos. Entonces, y luego metes el tema de La Llorona. Entonces, como que eran muchas cosas que machaban automáticamente. Ya como que empezando a investigar un poquito, ya teníamos esto muy armado. Entonces, era, tenemos una leyenda, tenemos a una mujer de blanco, tenemos esta idea que queremos hablar sobre las mujeres desaparecidas. Entonces, si se dan cuenta, son los elementos que se van poniendo y como que automáticamente la historia se va acomodando poco a poco. Es que es bien interesante porque uno pensaría que te pondrías a investigar más sobre Batman, Bruce Wayne y todo esto, y fue más una investigación sobre México y cómo hacer que este personaje naturalmente funcione. Porque obviamente no va a funcionar lo mismo en Turquía o en Brasil a un Batman en México. No.
De hecho, curiosamente, nosotros fuimos, creo, junto con los brasileños, los únicos que hablamos de alguna situación social. O sea, realmente todo el resto de las historias están inspiradas, están basadas mucho en la mitología de Batman con respecto a sus naciones, pero no tratan temas sociales. O sea, al final del día creo que los únicos que hablamos, o sea, junto con Brasil, que hablaron de un caso de un senador y un caso que llega Batman también, igual no lo rescata, pero participa dentro de lo que es la captura de un senador que está corrompiendo fondos, ¿no? Entonces... esa fue la primera parte. No, es que también cada quien habló de su teníamos problemática muy cabrón, güey. güey. Estaba Sí. impresionante. Y la otra dinámica era, ahí sí ya, esa fue la parte que me tocó más a mí, que fue, bueno, ok, tenemos chance de hacer a un Batman. ¿Cómo lo hacemos? O sea, porque, o sea... para quien no sepa, pues Batman tiene un montón de encarnaciones y tiene, o sea, desde algo tan tonto como el tamaño de las orejas. O sea, las orejas que dibuja Jim Lee y Greg Capullo son orejas pequeñas, ¿no? Y yo tenía una referencia de Kelly Jones y Michael Keaton que las orejas son muy grandes. Entonces, o sea, cosas tan tontas como esas tenían mucho que ver con cómo entendíamos al personaje. Y ahí es donde a mí ya me tocó estudiar al personaje en forma. Entonces, por ejemplo, una de mis grandes referencias, que fue Kelly Jones, es porque siento que refleja muy bien esta parte gargólica de Batman, ¿no? Esta parte teatral de la máscara, ¿no? Pero también, por ejemplo, me gusta mucho la referencia del Batman de Ben Affleck, en ese sentido, como la misma máscara refleja ciertos elementos, ¿no? Que hace que se vea a la vez como un superhéroe, pero también a la vez se ve como esta versión de Alex Ross, ¿no? Que es como... Batman de combate. Ajá, exactamente. Ajá. Pero, por otro lado, también... tenía mucho esta referencia, curiosamente, de Batman de Adam West, porque me gustó mucho. Okay. Entonces, era como, ¿cómo puedo machar este Batman de Adam West? Y curiosamente, todavía en ese momento no salía de Batman, pero ya cuando salió, nos dimos cuenta que pasamos mucho por las mismas referencias. Okay. Porque Sí, además también traíamos la referencia de Arkham Asylum. Ajá. Entonces, que a mi gusto es la mejor versión que adapta, por ejemplo, cosas... Yo quería que la capa pareciera que tuviera vida. O sea, que vieras piquitos por todas partes y que la capa pareciera algo estorboso. ¿Para qué? Para que cuando la extendiera pudieras ver el murciélago en toda su expresión. Órale. Pero también... cuando ves a Batman con la capa abajo, no sepas ni dónde están los pies, ni dónde están... O sea, yo quería que este Batman no tuviera pies. O sea, jamás le ves los pies. O sea, porque la capa cubre todos esos elementos. Entonces, quería que antes que Batman se viera como... Por ejemplo, ahí descartar un poco el Batman de Nolan... porque yo no quería que mi Batman se viera como un G.I. Joe, como un Iron Man, ¿no? O sea, yo quería que mi Batman se viera más teatral, más histriónico, más agresivo en ese sentido, que lo vieras y te diera miedo. Okay. Es que, y justo hace referencia en un panel acerca de eso, así como de que deja correr al vato y dices como, ¿qué pedo? Y se siente, güey, al momento de lo mismo que comentas de la capa, que está bien densa, güey. Sí hay como una especie de misticismo, güey, que no lo vemos en todos los Batmans, ¿no? Como un pedo más místico, un pedo más omnipresente, un pedo más de... Es que ahí está, güey. Sí, a mí me parece bien interesante y justo lo habíamos platicado de que pues Ciudad Gótica no existe, ¿no? Pero el poder nosotros... ¿Qué es cierto? ¿Qué? Son los papás. ¿Quién te dijo? Acá, ¿no? Pero el hecho de que nosotros pretender que sí existe, porque pues la Ciudad de México sí existe, ¿no? Y que Batman dice Tlaxcala de que... sí existe. Que Tlaxcala sí existe, que él dice que en Ciudad Gótica el vato no llega ni a la puerta, ¿no? Pero aquí es más grande, como hay más margen de error. Sin embargo, soy Batman y obviamente voy a agarrar al vato, ¿no? Que es lo que dice, que corra, que tenga miedo, que... ¡Ay, Dios mío! El vato, ¿no? ¿No? Estaba respirando, Ya, denme derechos. Ya creo que Va a soltar la pregunta. Sí, pero a ver, creo que, digo, ya nos fuimos adentro con Batman y todo este cotorreo, pero creo que también, ¿cómo fue para ti la primera vez que te llegó esa carta? Porque primero trabajaste primero trabajaste para Marvel, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando te llegó ese...? Ay, esa es una buena pregunta. Pues no, a ver, no sé, tengo 41 y le quitas 3. No. O sea, en realidad, pues reciente? es que fue, sí, o sea, lo de Batman pues fue hace un par de años, o sea, que salió el proyecto. Porque además también otra cosa que fue muy interesante del proyecto es que salió en plena pandemia, o sea, en pleno inicio de la pandemia. Entonces, algo que también queríamos hacer y fue una decisión importante a tomar fue en qué parte de México vamos a ubicar. Porque yo originalmente quería hacer algo en tierras mayas, porque además hay una referencia muy bonita de un dios murciélago que es Camazox, que es un dios maya, que aparte es el que cuida la entrada a Xibalbá. Y entonces tienes todos estos elementos que yo tenía muchas ganas de poner. Y Alberto fue como... Él tenía ganas de hacer algo más en el norte, que tuviera más con narcos, que fuera una historia un poquito más... Que como todo bien ahí, ruda. pero bueno, esta me gustó bastante. Sí, entonces la idea era
o sea, ¿dónde hacíamos la historia? Entonces, algo que nos dimos cuenta es que la hiciéramos donde la hiciéramos, íbamos a necesitar mucho material de referencia. O sea, no podíamos, porque algo que tiene mucho Alberto Chimal en ese sentido es que él tenía muy planteada la ruta. O sea, desde donde Batman se paraba hasta donde Batman ataca, hubiera realmente, que fuera real, que lo sintieras. O sea, teníamos mucho este espíritu de Stan Lee, ¿no? Que era, bueno, sí quiero que se sienta Nueva York. O sea, quiero que sienta que son lugares en los que te has parado, que conoces. Entonces, desde ahí ya teníamos como el tema de, pues ni modo, va a tener que ser en la Ciudad de México porque los dos estamos en la Ciudad de México y es la mejor referencia que vamos a poder tener porque es lo más cercano que tenemos. Entonces, inclusive tuvimos que armar una sesión fotográfica para irnos a sacar referencias y fue muy padre porque en algún punto él tenía claro que a la altura del Cine Teresa iba a atacar Batman al villano y de ahí se le iba a aparecer el personaje que creamos que es la Atormentada, ¿no? Que es como una lookalike de la Llorona. De la Llorona. Y que este personaje de ahí se iba a ir al templo, a las ruinas del Templo Mayor. Entonces, como teníamos muy clara esa escena, cuando estuvimos ya parados ahí, nos dimos cuenta que justamente en la Escuela de la Esmeralda hay una estatua de un templario. Entonces son cosas que de repente te hacen que todo te amarre, el universo se acomode, porque fue, claro, va a estar súper padre que Batman brinque en donde justamente hay una estatua de un templario. O sea, tiene todo el sentido del mundo y tiene toda la poesía que te puede regalar solo en lugares tan raros como la Ciudad de México. Entonces, por eso, o sea, fue como muy padre también el poder reflejar la ciudad desde ese punto de vista, ¿no? Y aparte fue súper creepy sacar fotos en ese momento alto de la pandemia porque nunca en la vida me había tocado ver, pues o sea, fue como 28 días después, o sea, pararme en medio de la calle del centro y poder sacar fotos de los edificios fue súper creepy. Que no te estorbaran, no había personas, nada, ¿no? Déjate, o sea, no solo personas, no había ni carros, o sea, fue loquísimo. O sea, el centro es famoso porque parece, decía Chava Flores, ¿no? En un hormiguero no hay tanto animal, ¿no? O sea, sí. Máximo respeto, Chava Flores. No, nosotros acá provincianos ni sabemos, cada domingo aquí está bien vacío todo, ¿no? Así de que ni idea. Dan las 8, güey. Ahí ya no ves nada que en la calle, ¿no? Pero, fíjate, mi pregunta era más como los primeros proyectos que habías hecho como para Marvel, porque me habías contado en la entrevista anterior que tuvimos que creo que me habías dicho que tu personaje favorito es Wolverine, ¿no? Sí. Y bueno, era. Era porque ya no. Es que ya me pasa, o sea, bueno, ya cuando te empiezas a ñoñar mucho, pues llega un momento donde ya empiezas a volverte más gourmet con ciertas cosas. Entonces, ya llega el momento donde, o sea, es como, bueno, o sea, sí me gusta mucho Wolverine, ¿no? Y lo ves, no es mi personaje favorito, pero también me gusta mucho Iceman. Y Bishop es un gran personaje. Pero, por ejemplo, ahorita, o sea, ya de unos años para acá, por ejemplo, me he vuelto muy fan también de algunos personajes en algunos momentos de su historia. O sea, por ejemplo, el Thor de Jason Aaron se me hace increíble. El Green Lantern de Jeff Jones es así, pero me rompe la cabeza. Y, por ejemplo, curiosamente, de unos años para acá me he vuelto súper fan de Superman. O sea, curiosamente, cuando uno de los dilemas que tenía cuando me tocó hacer Batman The World es que, y lo digo en exclusiva, yo no era fan de Batman. O sea, realmente era más bien antifan de Batman porque era como, claro, era como Iron Man, así de, pues claro, es que a todos les gusta Batman porque es todo un Gary Sue, ¿no? O sea, todo le sale bien y siempre tiene algo en su cinturón. Una solución. Sí, una batisolución adecuada al momento, ¿no? Y eso de repente me parecía a mí como algo que el personaje, pues, funcionaba muy en contra. Pese a que, curiosamente e irónicamente, cuando me dan el personaje de Batman, unas semanas antes me toca que mi hijo encuentra en Mercado Libre unas versiones de los juguetes de Batman que son nuevas, pero con el estilo de la serie animada. Entonces es súper padre porque te encuentras a Red Hood, al Batman Azrael, a Deathstroke, pero con ese estilo de Bruce Timm. Ya ñoñando así mala onda. No, googleen esos nombres porque vale mucho la pena. Entonces, de repente empezamos a encontrar eso y fue como, súper divertido. Y fue como, hijo, bueno, es que tienes que ver la serie animada. Entonces empezamos a ver la serie animada juntos. Que está en y HBO. Encontramos y encontramos el muñeco del Grey Ghost. Y yo así, hijo, aparte ese capítulo es bien bueno porque Adam West hace la voz del Grey Ghost, que es el personaje del que se inspira Bruce Wayne. Así, ¿no? Sí. Adam, pero se empieza a meter y se empieza a involucrar, entonces empezamos a ver Batman. Y es que yo empecé a ver Batman Brave and the Bold por él.
él. Ajá. Y luego al final los dos nos hicimos muy fans del Batman de 66. Ok. Porque pues la referencia de Batman Brave and the Bold era pues el Batman de Adam West. Ok. Entonces vemos la caricatura, nos empieza a gustar mucho y entonces yo reconecto otra vez con Batman. Y reconecto con ese niño chiquito que era re fan de las series de Canal 5 en ese momento, ¿no? Inserta la escena de... Ajá, del pequeño rolito No, en blanco y negro. la de Ratatouille, donde este güey come Ratatouille. Exacto, Sí, tal cual. Y entonces, en esa semana, justamente, viene el 30 de abril y Patti Cantú tiene que hacer una actividad para niños. Y me dice, oye, ¿me puedes enseñar a dibujar a Batman? Y yo, ok. Entonces, pues empiezo a reconectar y empiezo a explicar sobre Batman y todas estas cosas. Y entonces hacemos este dibujo, ella hace esta actividad. Y justamente ese día en la noche me explican lo del proyecto de Batman. Entonces, sí, no, lo fue invocaste. una suerte, loquísima. Entonces, como que me cayó en un muy buen momento, porque volví a vincularme con el personaje, volví a reconectar con esta parte, porque, o sea, sí estaba yo en un punto así de, pues es que tiene mucho dinero, ¿y por qué no lo utiliza mejor para labores así sociales y altruistas, en lugar de estar comprando ¿Por qué no se batimóviles avienta por el caros? Producto PRI más del acá? capitalismo. Exacto. Debería ser candidato. Batman es hijo del... Sí, yo estaba en ese punto, entonces... No, era lo que le comentaba a Diego hace rato y disculpa que te moleste, pero quiero retornar como un punto atrás donde dices como de que de repente si lo ves muy por encima, güey, es que Batman lo hace todo a base de guionazo, güey. Entonces es como de que, Un momento. güey, Ajá. Pero ¿cómo es que le que ganas a Superman, cabrón? No mames. Oye. No, es que uno por encimita así lo ve, güey, pero de repente te empiezas a clavar y dices así como de que, güey, a huevo, güey. Pues es que, güey, es la única manera en la que puedes desarrollar a los personajes, ¿no? A través de un guión, un buen guión. O matas a alguien. Sí, claro. No, pero por ejemplo, inclusive ahorita que acaban de hacer este Batman Black, el White Knight, ¿no? Que lo está haciendo Sean Gordon Murphy, cuenta un poquito la historia de que el Joker se vuelve bueno y descubre que Batman, o sea, en realidad es una influencia que han tenido mucho las élites Ajá. para controlar los manejos inmobiliarios de las zonas. Ok. Entonces utilizan a Batman y y dejan a los villanos libres Ok. para que en Arkham y que se escapan a cada rato para que vayan y hagan destrozos y Batman vaya a rescatar, o sea, vaya a pelear y vaya a hacer su desmadre y entonces todo se destruye y entonces las inmobiliarias compran a muy bajos precios esos espacios y construyen condominios. No, te rompe la cabeza. Ok, Exacto. Wow. Entonces, Un análisis inmobiliario, güey, sí, acerca no, del entonces, sistema. y curiosamente, cuando el Joker se da cuenta de eso, pues él denuncia a la ciudad, denuncia a Ciudad Gótica, denuncia a la policía y denuncia a Batman. Entonces es muy interesante Wow. porque ni Batman sabía eso. Batman al Entonces, estrado. Exacto. Entonces, En el sistema de justicia penal. y ahí es donde te empiezas a dar cuenta que, pues sí, Batman, o sea, así como de, oye, ¿cuánto cuesta un batimóvil? Ajá. Y el vato tiene como un chorro de batimóviles y, o sea, quizás una casa de huérfanos podría haber sido mejor pagada que comprarse un batimóvil de ese tamaño. Entonces, son ese tipo de dudas las que yo tenía. Pues ya después empezamos en estos dramas filosóficos Pues sí. de Batman y la simbología y lo que Ajá. representa el personaje. Y en realidad Batman al final del día sí es un filántropo, pero él decide ser un símbolo de miedo para los que deben de temer y de justicia para aquellos que fueron lastimados. Entonces ya ahí fue como otra vez revincularme con el personaje. Pero, o sea, la verdad es que, por ejemplo, ahorita sí te puedo decir con todas sus letras que mi personaje favorito es Superman, así, con todas sus letras. A mí me pasó algo bien parecido porque a mí también me cagaba Superman, como decía, güey, es que ese puto está muy roto, ¿no? Es rugal, roto, güey. sí está Está roto. muy roto el vato, así de que ya que te adentras más, el vato tiene de mascota una mamada que devora estrellas y este güey le da de comer estrellas que él pulveriza, que la entrada de su cueva es una llave que pesa... Solo Superman la puede Que levantar. estamos hablando de All Star Superman de George Morrison. que Buenísima. es así- Con Superman pasa algo bien interesante, güey, y lo he visto con un primito que tengo, que es como, es que Superman está bien chido. Y es como de que o te gusta de primera instancia, así como de que, güey, Superman está bien verga, o después te deja de gustar Superman y al último te vuelve a gustar Superman, güey. Porque te das cuenta de que de repente hay unos cómics que traen unos planteamientos filosóficos bien interesantes, güey. Es que, por ejemplo, a mí me tocó, tuve la suerte de ver a Mark Waid dar una conferencia al respecto de Superman, que él es el escritor de Kingdom Come, y él platicaba a mí se me hizo la mejor explicación de por qué Superman es tan cool, Ok. ¿no? Y él decía que desafortunadamente él sentía que todos los superhéroes se vuelven superhéroes a fuerza. O sea, Ok. en Marvel, todo, o sea, ellos deciden ser egoístas y algo les pasa.
alguna tragedia que los obliga a voltear a ver a la gente y ayudar a la gente. Spider-Man. Ajá. Exacto. No, cualquiera. O sea, ahora, eso les pasa mucho a los personajes de Marvel. O, por ejemplo, él dice, es que, por ejemplo, Batman, él decía, a mí no me parece un gran personaje porque Batman se mueve a partir de la venganza, no de un buen sentimiento de justicia. O sea, si a Batman los nazis matan a sus papás, él se vuelve un cazador de nazis, ¿no? Sí. Si los superhéroes matan a su papá, él se vuelve el peor villano de todos. O sea, al final del día, él utiliza sus habilidades en pro de la venganza. Claro. Superman solo hace lo correcto porque es lo que se tiene que hacer. Ajá. O sea, el tipo tiene los poderes de un dios, las habilidades para lograr lo que quiera. Él podría dominar al mundo y no, decide ayudar a la gente sin intervenir tanto. Trabajar en un periódico. Como para mantenerse humilde. Claro, que es lo mismo que dice Tarantino. O sea, al final del día, él trata de mantenerse humilde al nivel de la gente para poder ayudar a la gente. Ni siquiera es guiar, ni siquiera es dominar, ni siquiera es manipular. Es simplemente ayudar a la gente y estar en el momento correcto para poder ayudarlo. Hay una historia que escribe Paul Dini, que es el escritor de la serie animada. Ok. Y él escribe una historia que se llama Peace on Earth, que la dibuja Alex Ross. Y en esa historia, justamente, Superman se mete en la cabeza que él quizás con sus habilidades pueda acabar con el hambre. Y entonces empieza a narrar que habla con las Naciones Unidas para que los gringos den esto que funciona mucho, que es el excedente de comida, ¿no? Lo que les queda, ¿no? Lo donen y al final del día con eso él va a ir país por país tratando de alimentar a la gente. Y es súper fuerte porque lo ves llegando a cada una de las naciones y enfrentándose con cada una de las idiosincrasias y de repente, o sea, se para en África y entonces llega con la comida y se las da y la gente se le va encima. Entonces él tiene que hacer un agujero para escaparse y dice, ni siquiera se dieron cuenta cuando me fui, ¿no? De repente llega a otros países y llega un niño y se le acerca y le dice, oye, ¿y vas a regresar mañana? Y entonces te das cuenta que él tiene que voltear la cara. Ajá. Y entonces, y en otros países llega y de repente tienes a un dictador que dice, Superman, no te preocupes, nosotros vamos a repartir la comida. Y él, no, claro que no la van a repartir ustedes. Y el otro, mira, bro, tenemos aquí a un montón de militares apuntándole a la gente. Y entonces ves que le van a disparar y entonces ves que Superman hace su labor de gringo, ¿no? Libera. Democracia. Y él le dice, ok, y él le dice, ok, va, perfecto. ¿Tú crees que también vas a estar mañana para protegerlos? Ajá, Entonces, el caso es que de repente va volando y entonces las naciones lo empiezan a ver como una amenaza de proselitismo yanqui. Entonces llega un momento donde le tiran unos cohetes y envenenan, o sea, los cohetes envenenan todo el resto de la comida. Entonces él dice, ¿por qué la humanidad es así? O sea, está enojadísimo. Y entonces él se da cuenta que su padre le decía que a la gente no se le da pescado, se le tiene que enseñar a pescar. Entonces ahí ves que Superman se vuelve Clark Kent. Y entonces lo ves ahí con unos niños explicándoles cómo funciona la siembra y sembrando con ellos. Entonces, o sea, la metáfora es perfecta para explicar cómo funciona Superman. Y por qué Superman, si en realidad tiene los poderes de un dios, tiene que comportarse del punto de vista donde tiene que dejar a la gente con su libre albedrío, pero tiene que ser un ejemplo. Simón. Entonces, eso te transforma totalmente la visión. Porque no te habla de gente que no tiene poder y que cuando lo tiene se vuelve egoísta. Te habla de alguien que tiene todo el poder del mundo y decide ese poder para ayudar a la gente. Y esa es una política que si los políticos entendieran, otra sería nuestra vida, ¿no? Entonces él habla que al final del día, él de todos los héroes, él es el único héroe real. Wow. Porque no está esperando nada a cambio. Simplemente está ayudando porque es lo que se tiene que hacer. Entonces desde ahí, pues obviamente te transforma totalmente la visión del personaje y ya no lo ves tan ñoño, o sea, es como de, bueno, sí. Me acabo de vender a Superman en 5 minutos. Sí. De hecho, es buenísimo Muy porque cabrón. están las antítesis de este propio ejemplo, ¿no? El Doctor Manhattan, que es rotísimo y que justamente el vato para acabar con los problemas del... Se vende encuerado, no confío en ese cabrón. los problemas de la guerra y así, pues él se vuelve el enemigo común y odien a mí, nunca van a poner contra mí, pero tuvo que aventarse 2 ciudades, ¿no? O está el caso de Omniman, de Invincible. ¿Has visto de Omniman? Está muy buena esa madre. Un saludo a Robert Kirkman, que es fiel seguidor de este podcast. Saludos, Robert Kirkman. Sí, entonces sí pasa y fíjate que se me hace bien interesante porque la gente se va más allá como el cómo se ven, los poderes que tienen y creo que sí se trata de lo que representa, ¿no? No, de hecho es muy triste que curiosamente a veces las mejores historias de Superman son las historias que te muestran a personajes que tienen su habilidad y que están del otro lado totalmente. Claro. O sea, ¿qué es lo que pasa en... se me olvidó el nombre de esta serie de superhéroes donde sale Homelander.
¿no? The Boys. Ajá, The ¿no? Boys, buenísima. Que ves justamente esta versión de Superman malvada y es cuando dices, ay, qué bueno que Superman está de nuestro Sí, lado, la porque neta. si fuera malo onda sería muy malo, ¿no? Sí, porque también en esos análisis ha pasado del que dicen uno que me cago de risa de Batman, de que Batman es un ojete porque le va partiendo en su madre a güeyes que tienen problemas mentales, ¿no? Sí, ajá, no, y aparte déjate de eso, o sea, el vato se mete con puro doctor, ¿no? O sea, eso sí tengo que reconocerlo, que en Ciudad Gótica los pobres no son mala onda, ¿no? O sea, No, ahí no. los que son, tienes que tener un doctorado para ser villano en Sí, Ciudad Gótica. Aparte, Eso es Batman cierto. no está muy bien mentalmente, güey. O sea, No, definitivamente. si Batman No. hubiera recibido terapia a tiempo, no habría Batman, güey. Claro. De hecho, hay un cómic de que se llama DC destruye a... Bueno, Aragonés destruye a DC, que justamente dibuja un cuadro donde sale Batman, ¿no? Y está sosteniendo un vago y le está diciendo, que me dijeron que hay un loco que está espantando a vagos por aquí. ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? Entonces, ajá, es creo que perfectamente cómo funciona la metáfora. Wow. Qué bello. Perrísimo. Güey. Qué bueno. Qué ñoñez. Qué ñoñez. Pues sí, y pues bueno, ya aterrizando todo esto de Batman, y ya nos dijiste que tu personaje favorito es Superman, pero aún así Si me toda interesa... esta respuesta, te das cuenta toda la respuestota que llegamos así. Es que me gusta Superman. Es que pero a lo que me gustaría volver, porque para mí es importante, porque cuando yo tuve la oportunidad de ver los X-Men, porque no, fíjate que yo voy acá a reconocer, la neta no me gustan las películas de Marvel. Lo reconozco. Altas declaraciones. Lo lamento. Te digo una alta Siempre- declaración. es que este estoy güey siempre- contigo. Bien, ahí está. No, aparte este güey siempre es el de la opinión impopular, güey. Yo también, perdón. No, pero sí, Hay mi nunca, popularidad nunca, en la impopularidad. nunca me han gustado las películas de Marvel, pero cuando vi la serie de los X-Men, dije esta cosa. ¿Cuál de todas? La... Es que es un clásico. Aparte, esa tiene homenajes a las historias originales. O sea, tiene arcos como Trae los de trajes Future originales, Past. güey. O sea, la saga de Fénix. O sea, sí, hicieron su tarea. Esa es buenísima. Y quisiera saber cómo fue, así como fue para Batman el hecho de que tú tuvieras que reinterpretarlo, ¿cómo fue para ti el Wolverine? Es que eso fue más divertido todavía porque me tocó dibujar al Wolverine gay. Ah, no. Sí, se llamaba nice. Howlett, ajá. Sí, no, aparte estaba súper loco porque sacaba sus garras y eran unas garras doradas. Entonces, que eran de adamantino. Ok. Y su Qué novio... nice, güey. Te juro, Como güey, era aparte gay, lo más creepy adamantina. es que su novio era Chistazo. Hércules. Sí, no, imagínate que tenía de adamantium, caray. Güey, O sea, sí estaba cero. Imagínate estarte ponchando Hércules, güey. Sí, Bien, güey. no, sí, no, estaba Lo trae, cañón. lo trae. Pero lo padre, o sea, bueno, fue muy padre en su momento porque además, o sea, dibujar ese arco, pues también me colocó en casi todos los periódicos. ¿Neta? No. Sí, pues claro, pues imagínate, estás dibujando al Wolverine gay. Ajá. Y fue una historia escrita por Greg Pak, que es el mismo autor de Planet Hulk. Ok. Entonces fue como súper chido porque, o sea, sí tuvo mucho ruido en su momento. Y algo que estuvo también muy padre es que, o sea, tú veías, Howlett se llamaba, ¿no? Era un Wolverine que tenía un bigote, o sea, ya es que Wolverine tiene como la parte de las patillas, nomás, ¿no? sí. Y tiene que como rasurado, ¿no? Y tiene pero este tenía bigote, entonces se veía súper machín porque aparte traía como una gabardina de Clint Eastwood y un sombrero de vaquero. Ok. Pero se veía rudísimo, entonces es muy chistoso porque me toca dibujar al Wolverine, o sea, en un crossover me toca dibujarlo con el Wolverine normal. Ajá. Y es así de, a ver, espérame. El que trae el leotardo amarillo con las orejitas es el straight y el que parece vaquero rudo es el gay. Entonces Wow. ahí es donde te das cuenta y dices, ay, creo que Wolverine no es tan machín como uno pensaría. Repedillos. Órale. Fíjate que Y con interesante. antifaz. Exacto, así Buen como, momento. dices, sí, porque además tiene piquitos, ¿no? Es como de, así de, yo soy el mejor en lo que hay. Es ¿Vas de, a fiesta swinger o qué rollo, no? Exacto. Güey. ¿Qué pedo con eso de siempre que están usando spandex y látex todos los superhéroes, no? Es que se estiran mucho. Ajá. Pero Como que ya en mezclilla, güey. no sé, hasta ahorita siento que los diseños de personaje apenas me gustan, pero antes sí era así como que todos Es acróbatas. que no te lo preguntabas, güey. Ajá, no, y Buena aparte, pregunta. en su momento, Buena la respuesta. lógica de. Digo, hay Son que dibujos, reconocer no esté chingando. que todos los. O sea, sí toman. No, que, pues, o sea, finalmente todos los superhéroes están inspirados en Superman. Y la lógica de Superman era que él podía utilizar esta ropa abajo de la ropa. O sea, él traía estas mallas porque al final del día eran lo que él podía usar abajo de la ropa y era la referencia a los forzudos del circo. De hecho, por eso no usaban los chones de fuera. Más bien, lo que traían eran como unos shortcitos porque, pues, obviamente la licra se pega al paquetín y, Ajá. pues, se ve medio raro. Entonces, tenías que usar estos shortcitos para que se abultara un poquito y no se viera tan raro ahí el chosto, ¿no? Ajá, el Entonces, chosto. Entonces,
Qué bueno que ya no estamos en un horario para niños. No, No, Buenas noches. de hecho puedes decir lo que tú quieras, ¿eh? Así es. Entonces, Nadie nos paga. la idea era... Nadie nos paga. no Excepto pasa Robert Kirkman. Sí, saludos a Robert Kirkman. Bueno. Entonces, ya que estaban diseñados los superhéroes, pues obviamente toda la premisa viene de ahí. O sea, de que se vieran pues espectacular. Y de hecho, hay una teoría, ya sabes, que por qué los superhéroes utilizan esos colores y siempre utilizan colores llamativos y que son los colores de la bandera americana. La neta... La única lógica es que en ese entonces los colores se coloreaban por medio de puntillismo, porque obviamente las imprentas no imprimían más que colores en RGB. Entonces obviamente los superhéroes tenían esos colores porque esos eran los únicos colores puros. Entonces por eso tenían el rojo, por eso tenían el azul, por eso tenían el amarillo y por eso tenían el negro. Entonces casi todos los superhéroes tienen esos colores, pues porque se veían más impactantes y eran los únicos que no tenían colores de puntitos. Órale. Sí, no es una ñoñez. Oye, y hablando de eso que todos están basados en Superman, yo creo que la neta de los primeros superhéroes que hay, los OG, la neta son los luchadores de la lucha libre. Sí, yo tengo un tema ahí raro porque, o sea, creo que sí hay mucha inspiración en el motif de superhéroe, pero sí creo que además ya llegaron a encontrar como su voz propia dentro de su propio contexto. O sea, algo que, por ejemplo, ahorita que estábamos haciendo Canek Jr. era uno de mis esfuerzos más grandes. Hablando de Canek Jr., ¿no? Así, sorpresivamente. Ahora que lo salió mencionas, el- es cierto. Cómprenlo, 99. Firmado. Llévele Llévele la taza del firmado. evento. Algo que es muy importante, por lo menos para mí, en el caso de los luchadores, es que, por ejemplo, la máscara no se sintiera como pegada. O sea, algo que tú ves, por ejemplo, de la máscara del Hombre Araña es que inclusive hasta hace gestos, ¿no? O sea, si el Hombre Araña se sorprende, ¿no? Los ojitos se mueven y es como, a ver, pero no sé, si trajeron la máscara no se moverían. Y con Batman pasa lo mismo y con Flash pasa lo mismo. O sea, las máscaras están prácticamente pintadas. Y en el caso de los luchadores, yo sí siento que es importante que se noten las fallas en las costuras, que se vean las costuras, que se sienta el cómo la cara se va deformando. Porque además es muy interesante ver a los luchadores, porque cuando los ves con máscara, se ven hasta guapos, ¿no? O sea, tienen como unos ojos bien profundos y la boca, y se quitan la máscara, y la cara está como de otra manera. Y es como para Ya que se se vean bien adoptó, con la ¿Rey máscara. Misterio eres tú? Sí, completamente. sí, cara, o sea, Es que Rey Misterio se parece a Pee-wee sin máscara. ¿Se han fijado? Por más yo Claro, lo noté. ajá, sí, exacto, Piwi. Ajá, qué buena referencia. nomás lo ajá, quería sí. traer a la mesa. Sí, te lo imaginas así como de, ay, chiquilla. Tú eres Rey Misterio, güey. Está muy Güey, cabrón. ajá. Yo quiero seguir haciendo preguntas, güey, porque no creo que se nos pase que se nos va el tiempo, güey. Sí. ¿Cuál es tu superhéroe favorito, güey? Si tuvieras Ya que lo escoger dijo. uno. No, uno, güey. Si tuviera que escoger uno, creo que Mira, la neta, si tuviera que escoger uno así, porque me dijeras, híjole, que a quién quieres más, a tu mamá o tu papá, y tienes que escoger en el divorcio, así, ¿a dónde vas? Creo que mi superhéroe favorito, sin duda, es el Linterna Verde de Jeff Jones. No Linterna Verde. El Linterna Verde que escribía Jeff Jones se me hace el mejor ejemplo. Inclusive el Linterna Verde que escribe, que en paz descanse, Darwin Cook, ¿no? O sea, ese sería, creo que, mi superhéroe favorito por excelencia. ¿Por Se qué? me hace... Porque creo que el encanto que tiene es que es un humano que adquiere dones. Entonces, lo mismo que con Superman, decide usarlos para el bien, pero además tiene una personalidad tan... O sea, realmente no es el patito más listo de la hilera. Y me puedo identificar mucho con esta sensación de la importancia de la fuerza de voluntad en algo. Porque al final del día el anillo funciona, digo, para los que no saben, No puedes tener miedo, con ¿no? pura fuerza de voluntad. Sí, o sea, con pura fuerza de voluntad. O sea, el verde supuestamente es la representación de la voluntad. Ajá. Entonces, se me hace un gran personaje. Además es piloto, o sea, además es como buena onda y además, o sea, se me hace un personaje que tiene todos los defectos humanos, pero aún así trata de hacer su mejor esfuerzo. Porque Superman me encanta, pero Superman es un dude que no tiene defectos. O sea, trata de ser tan perfecto que a veces por eso también cae mal, ¿no? Porque Sí, es como sí, de... sí. "Ah, Voy a hacer es una que cirugía con hay mi que uña". cruzar la calle por el... Ajá, Ajá. sí, así de siempre por la línea moteada, ¿no? Y es como, ay, Superman. Ajá. Y Hal Jordan no. Hal Jordan tiene todos estos defectos, es mujeriego, tiene estos rollos de le cuesta trabajo quedarse en un solo lugar, tiene todas estas cuestiones en donde él realmente como personaje tiene muchas facetas que como humano lo vuelven un humano que a veces pareciera muy deficiente, pero por eso es tan buen superhéroe, ¿no? Porque al final del día se mueve con la fuerza de voluntad y hace lo correcto que tiene que hacer siempre que es un superhéroe, ¿no? Entonces, Creo que eso es lo chido de cuando humanizas a los superhéroes. Por decir, algo que siempre me ha encantado de Spider-Man es que es un pobre diablo, Pero, güey. El vato curiosamente- nunca tiene feria, Ajá, siempre no, anda no. muerto de hambre, siempre debe la renta.
Y eso me encanta, pero de unos años para acá creo que le ha funcionado en contra. O sea, cuando escribieron One More Day, bueno, este rollo de, a ver, vas a sacrificar tu relación con tu esposa por salvar a tu tía que ya está dándola desde Ya está hace buen seca. rato. Exacto. Ajá. Y, o sea, no está mal, pero siento que eso le funciona muy en contra del personaje porque siempre lo tienen que regresar a ser el perdedor. Entonces, Sí, ok. cuando de repente el Doctor Octopus toma su mente, el tipo de repente le obtiene una maestría. Por ejemplo, algo que no sabíamos es que, por ejemplo, él no había probado la universidad, ¿no? Ok. Entonces, arma su negocio de patentes. Entonces, el vato lo vuelve prácticamente Tony Stark, ¿no? O sea, en Ya. algún punto inclusive hasta compra el edificio de los Cuatro Fantásticos. Órale. Y cuando se vuelve otra vez Peter Parker, pierde todo eso. Ok. Entonces, o sea, sí entiendo Está que por destinado a estar narrativa, jodido. Ajá, o sea, la famosa suerte Parker. Ajá. Y entiendo por qué tiene que ser el personaje así, pero la verdad sí llega un momento en el que, o sea, cuando crecimos tanto con el Hombre Araña, sí dices, ya, dudo, o sea, ya en algún punto Pobrecito. tienes que madurar, o sea, es como de, güey, no se puede ser tan loser, ¿sabes? Funciona por etapas, ¿no? Hay un punto donde te identificas con Spider-Man y es parte de crecer, güey. Y era algo que quería mencionar, que si a usted, amable escucha, no le late el cómic, siempre hay un cómic que estoy seguro que le va a gustar. Ah, eso. Y hay que rascarle porque hay para todos los gustos. Sí, no, es que me gustan los luchadores. Y No todo tiene que... eso es bien interesante porque no todos los cómics están sujetos a superhéroes. No. No, y además inclusive ya hablando así para los ñoños de los superhéroes, ¿no? Y escúchenme, ñoños de los superhéroes, ¿no? O sea, también se vale, o sea, nadie les cambia sus cómics si hacen al hijo de Superman gay o si cambian a un Ya. personaje y lo vuelven de color o afroamericano. No pasa nada si eso sucede. O sea, si eso sucede, de verdad Genial. pueden agarrar sus cómics de 1981, volverlos a leer y disfrutarlos de la misma manera. O sea, Ya. realmente no pasa nada. O sea, eso es algo que de repente también siento que nos vuelve un gueto horrible, ¿no? Cuando de repente así de... Es que inclusión forzada. No, y la inclusión forzada es lo peor, pero es todavía más triste cuando ves a un niño que quiere ver Batman o leer un cómic de Batman porque le gustaron las películas de Nolan y de repente llegas y el gordo de la tienda te dice, es que en realidad tú no conoces a Batman si solo estás hablando de Kevin Nolan. En realidad tú tienes que saber que Batman y el de Frank Miller y luego Jim Lee y es como, ya, dude, o sea, Neil Adams. Entonces, que se vale, son grandes obras de arte de las cuales yo les tengo mucho respeto y a mí me encantan, pero eso no hace que un niño que llegue y me platique y me diga, sí, es que yo soy bien fan de Batman porque solo he visto las películas de Nolan. Es como, está bien, se vale, no pasa nada. O sea, no hay ninguna bronca. Nadie te va a quitar tus cómics. Y es así de, te lo juro. O sea, con lo mismo que pasó con He-Man, ¿no? Que de repente dices, a ver, o sea, bro. O sea, yo cuando vi que de repente la serie se estaba enfocando más en Tila y que no sé qué, y fue así como de, mira, te juro que corrí, vi mis DVDs, ¿no? Y ahí todavía estaban mis historias de He-Man. Yeah. Y no les había pasado nada. Ajá. Entonces dije, ¿sabes qué? Esta cosa inclusiva para Sí. ñoños woke no me gusta. Entonces, Pues es que no está hecho para ti, carnal. ajá, no la veas. Nadie te obliga. O sea, nadie. Es más, nadie te va a pedir la devolución de tu dinero, bro. O sea, Claro. no pasa nada. No, y es que eso es bien interesante como permitir que estas cosas se puedan suceder porque gracias a ese tipo de cosas, no sé, tienes como estas versiones que son de, no sé, un Batman en 1800, no sé qué. Claro. ¿Cómo sería? Bueno, qué divertido, ¿no? Que por decir, también piensan que es como se descubrió el hilo negro y creo que realmente es que te presten al personaje para que tú te animes a hacer lo que sea. Porque el Batman, por decir, es igual al Zorro y el Zorro es al Conde de Montecristo, ¿no? Como Ajá, estas exacto. figuras Justo. ricachonas que siempre de negro, siempre acá, ¿no? Entonces, Sí, no, totalmente, ¿no? Totalmente. no pasa nada. Y siguiendo con las preguntas. Porque nunca son suficientes. Más que una pregunta, más que una duda, tengo Es un un comentario. Me encanta hacer entrevista. Yo No, quiero no, decir algo. hoy tuvimos la noticia que Marvel se nos mueve de casa aquí en Latinoamérica. Tan, tararán. Y se tenía que tocar eso, porque pues uno le sabe a eso de coleccionar papel, güey. 2, 3, no mucho, pero pues le movemos. ¿Qué Acciones opinas, Telmex. carnal? ¿Qué opinas de que se mueve a Parini? Mira, la verdad, creo que es un muy buen movimiento en el sentido en el que cada que ves Y te que hay pregunto a ti, quiero saber cómo lo ves tú desde el otro lado. Porque uno como consumidor dices, pues va, acá lo movían igual cada que querían, ponían los precios que querían, pero del otro lado, ¿qué tal está, güey? Es que curiosamente como creativo te pones a ver y realmente no es tan sencillo. Es algo que yo espero que pase, es que también la gente de repente tiene mucho pues es que Marvel cobra, o sea, es que los de Televisa cobraban mucho dinero y el papel estaba horrible. Ajá, sí, llevamos un par de años en una crisis de papel que la gente no sabe y que además también la gente no se toca tanto y que al final, pues sí se vuelve una cosa que hace que los precios suban
y las editoriales están teniendo que absorber esos gastos, pero no se dan cuenta también que pues las cosas están subiendo, o sea, todos estos problemas, o sea, venimos de una pandemia mundial, o sea, Rusia y Ucrania casi se parten la madre, o sea, venimos de unos movimientos políticos que se están volviendo locos, determinantes, que además al final del día sí están afectando cosas como el papel, todas estas cosas que pasaron en China también tuvieron mucho que ver porque casi todo se fabrica en China, entonces, o sea, al final del día a veces no somos tan conscientes y queremos que todo regrese tanto a la normalidad que no nos damos cuenta que pues al final sí hay muchos movimientos, entonces creo que también el que estén divididos los poderes, ¿no? Marvel y DC estén en diferentes casas editoriales, va a ayudar mucho también a que la gente se empiece a dar cuenta y empiecen a valorar muchas de las cosas que siento que no valoraban. Algo que yo le tengo que agradecer mucho a Marvel cuando lo tenía Televisa, es que Giovanni Arevalo se encargó de traer unas ediciones especiales y algunas cosas que eran increíbles, pero también ellos mismos decían, es que a ver, de repente tenemos unas ediciones especiales fabulosas y nadie las compra. Y todo el mundo así de, y van a sacar otra edición de Maximum Carnage, y es que Maximum Carnage es lo que más se vende. O sea, él decía, bueno, es que no la quiero, o sea, ya no la quiero sacar, es horrible. Y te juro, y salía y era, es que se vendían todas, ¿no? Ajá. Y te juro que yo todavía de repente en convenciones me topo así, ¿tú sabes cuál es mi historia favorita? Maximum Carnage. Y es así de, güey, pero sí está bien mala. Ajá. Pero es que mucha gente, pues finalmente fue la historia con la que creció. O sea, fue justamente lo que hablábamos del Batman de Nolan. ¿Tocó? Pues sí, claro, o sea, el videojuego de Maximum Carnage en su momento, ¿no? Entonces, pues es triste, pero pues así es. Entonces, yo creo que está bien, creo que es sano que haya un movimiento editorial. Creo que eso va a hacer que Smash se ponga las pilas con DC. Y creo que vienen sacando unas ediciones. O sea, nunca en la vida me imaginé que tuviéramos a Vértigo. Okay. ¿No? Y sí, es muy triste porque, por ejemplo, pasó con 100 Bullets. Era un cómic que yo esperaba con todo mi corazón. Lo sacaron y lo tuvieron que mezclar con otro cómic para no dejarlo de publicar. Que creo que fue con Hellraiser. Sí, porque la gente no lo compraba. Entonces dices, pues es que si la gente no lo compra, no se vende. Pero la gente no lo conoce. Entonces era como, ay, muchachos, ¿cómo les puedo explicar que 100 Bullets es uno de los mejores cómics de los últimos 100 años? Entonces, ajá, ese tipo de cosas eran como, vamos a desarrollar y vamos a poder explicar, entonces... ¿Y en ese sentido qué podemos hacer al respecto? Pues creo que nosotros como comunicadores, como gente que está dentro del medio, es de repente también como difundir la palabra, ¿no? Yeah. O sea, poder ¿Has escuchado hablar de Spider-Man? Exacto, sí, tocar la puerta y decir, no, déjate de eso, ¿has escuchado de 100 Bullets? Ajá. ¿Usted ha leído Sandman? Ajá. O sea, porque al final son cosas que pasan, o sea, que de repente la gente no conoce más allá de los títulos pues que más se venden. O sea, en su momento Deadpool era un título muy importante, ¿no? Y era como de puta, es que o sea, todas las historias de Deadpool giran en torno a lo mismo, o sea, y lo mismo pasó en su momento con Venom, o lo mismo pasa en el momento con Carnage, o sea, entonces... Obviamente hay personajes que van adquiriendo más peso, ¿no? En su momento también Gwenpool, ¿no? Que era como el hit, ¿no? Esta no es otra historia, otra tonta historia de Gwen Stacy siendo Spider-Man, ¿no? Claro, incluso hasta con Batman es de ¿cuántas veces voy a tener que volver a ver morir a los padres de Bruce? Así todo cotorreo inicia con que maten a los padres de este güey, ¿no? Que por eso creo que es también donde lo que decíamos hace un momento de que hay que dejar que las historias corran por donde tienen que ir, porque justamente así vamos a encontrar tal vez el nuevo Batman, el nuevo todo esto, ¿no? Sí, no, y al final del día también es algo que todo el mundo nunca sabes cuándo va a ser la primera historia de Batman de alguien. O sea, también hay que reconocer que muchas de esas historias también no solo no están escritas para nosotros, sino también tienen que ver para... Y son personajes que se van reciclando y reciclando y reciclando. O sea, ¿cuántas versiones de las Tortugas Ninja ya tenemos, no? O sea... No las suficientes. Exacto. Yo con el videojuego me quedé. Eso es buenísimo. Entonces, pero ese es justamente el punto, ¿no? Son personajes que al final se van reinventando y reinventando, que además en su momento, pues eran un refrito de Daredevil, ¿no? Entonces, o sea, es cómo van desarrollándose los personajes y al final, pues son personajes que tienen, pues, más de 60 años. Entonces, pues, por más que quieras hacer historias originales, pues llega un momento donde definitivamente, pues, por más que quieras, pues ya tienes que darle la vuelta por algún otro lado, ¿no? Entonces... Y hablando de... Justamente. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene para el señor Rulo? ¿Qué se viene para el señor Rulo en estos años venideros? Pues espero que mucho trabajo. Pues mira, yo siempre tengo la política de
se vienen trabajos interesantes de esos que no puedo platicar, ¿no? Porque ya sabes, siempre hay sí. mucho misticismo en esto de los superhéroes, ¿no? Sí, pues es que al final ya son proyectos que Hasta pues, al contratos de si hablas te mueres. Ajá, sí, básicamente. O sea, no Es que puedo voy a hacer... platicar. Pero, por ejemplo, o sea, sí tenemos un Canek Jr. 2 bueno, que no es un Canek Jr. 2, es otro tomo de Canek Jr. en Más Canek puerta. que nunca. Exacto, más Canek que nunca. La venganza de Canek. Pero la idea es esa, ¿no? O sea, no dejar de publicar, seguir haciendo cosas, generar contenidos. O sea, estamos Buenísimo. pues haciendo un montón de cosas. ¿Cómo pero- es tu día a día en ese sentido? ¿Cómo es el día de un ilustrador de cómics? Uy, pues me levanto tarde. Así. No. Desayuno pizza. Fría. Comiendo bien. Saludo a mis hijos. Si se tuvieron suerte y fueron a la escuela. Sí, ¿no? No, pues en realidad es un día de trabajo normal como cualquier día de trabajo que es. O sea, ahorita que ya es más fácil explicar porque ya todo el mundo tuvo trabajo en casa, ¿no? Entonces, o sea, pues finalmente es lo mismo, ¿no? O sea, hay días que pueden ser más flojos, ¿no? Hay días como ahorita que pues estás en evento y finalmente pues te la pasas en el rockstareo, ¿no? Pero pues hay días que pues tienes que regresar a chambear y bueno, por ejemplo, ahorita con las salidas pues se junta la chamba, entonces tienes que regresar a darle el triple de lo que exactamente, ¿no? De lo que no le diste los días que estabas ahí echando podcast con los compas. ¿no? Entonces, Nos dijo compa. Oye, ¿y el bloqueo creativo, carnal? Cuando te ¿Cómo pasa, lidias con esa madre? le pegas a la pantalla. el bloqueo creativo no existe, son los papás. Ah, buen No, deal. el bloqueo creativo. Creo que el bloqueo creativo tiene que ver con el nivel de sobresaturación que ya tienes con las cosas. Ok. Y al final del día, a veces el mejor remedio del bloqueo creativo es el deadline. O sea, sí, o sea, la verdad es que ahí sí es cuando te He das cuenta que escuchado no eso puedes tantas tener, veces. Definitivamente, tener y se bloqueo sabe. creativo. Ahora, es algo que finalmente le pasa a todo mundo. O sea, no es... También entender que es parte de un proceso que a todo mundo nos pasa. Pero también saber distinguir cuando sí es realmente un bloqueo creativo, ¿no? Porque también de repente somos como Pedro y el Lobo, ¿no? Así como de, ya tengo bloqueo creativo. Y es, no tienes bloqueo creativo. Más bien te dio Estás de hueva a huevón, chambear, estás de estuviste huevón, procrastinando sí. y te valió madre. Sí, o sea, claro. encontrar la diferencia entre eso es sabiduría pura, ¿no? Ya. Pero sí llega el momento en el que de verdad dices, híjole, a ver, ya me tomé mis vitaminas, ya comí bien, ya me dormí temprano, ya hice todas mis tareas, ya tengo... Y de repente la hoja en blanco pues te impone, ¿no? Y dices, Sí. híjole, ¿y ahora qué hago, no? O te pasas media hora con un dibujito y es así como, ya sabes, eso de que le estás como refinando las pestañas y dices, quizás estoy perdiendo mucho tiempo en eso, porque además era un product shop, ¿no? Como en Entonces, Bob Esponja, que o sea, hace la T bien hermosa y Exacto. él, nomás la letra capital. Ajá. Entonces, sí, o sea, a veces pasa, ¿no? Y realmente, pues en esos casos, ahí es donde te ayuda y te tienes que colgar mucho de la técnica y de la experiencia, ¿no? Ahí es donde realmente los famosos procesos creativos son los que te ayudan y te rescatan a decir, bueno, ok, ¿cómo se hace esto sin inspiración, no? ¿Cómo lo hacía cuando lo tenía que hacer? Ok. Entonces, creo que ese es el mejor remedio para el bloqueo creativo, pero pues sí también de repente es sano no tenerle respeto, pero sí saber que cuando pasa, trata de tener como tu botiquín de emergencia en caso de bloqueo creativo, ¿no? Ok. O sea, tener como una respuesta bajo la manga generalmente ayuda mucho, ¿no? Oh, genial. Y antes de irnos, quisiera yo escucharlo de ti. Recomiéndanos cómics, carnal. No sé, unos 5 Ay. cómics así que tú digas, estos. No tienen que ser de superhéroes. ¿No? Si quieres, No, si quieres. de lo que quieras, creo que mi cómic favorito, digo, no los voy a decir en mi orden No, de apreciación porque la verdad es que es muy difícil, te los voy comentando como me vienen en gana. Ok. No, creo que uno de los primeros que me viene a la mente que la gente tiene que leer, así de por favor lean un cómic, es Day Tripper, de los gemelos Fabio Moon y Gabriel Ba, ¿no? Creo que son los mismos que trabajaron en Umbrella Academy. Es una poesía ese cómic, o sea, a mí me encanta. Pride of Baghdad también es un cómic increíble. Yo les recomiendo muchísimo que lean Batman contra Depredador. Es un cómic que a mí me encanta. Se me hace así el mejor cómic de Batman, así la lucha perfecta entre la fuerza inamovible y el objeto imparable. Ok. Entonces, creo que ese es un gran cómic. New Frontier es una poesía, los cómics de DC. Es así, el arte de Darwin Cook es cada trazo, cada cuadro, cada viñeta es poesía pura en todo su esplendor. Les recomiendo también muchísimo Kingdom Come, es una gran historia también, me gusta muchísimo.
Les recomiendo mucho. Hay un cómic europeo que se llama La Prórroga, que a mí se me hace también una joya. Si lo pueden conseguir, es precioso, precioso, precioso. Y bueno, pues los de siempre, Asterix, Mafalda, o sea, hay muchos A huevo. que valen mucho la pena, ¿no? Persepolis, Maus, pero... Mouse. Amo Mouse. Persepolis, joyita también. Ajá. O sea, creo que son los imperdibles, ¿no? Sobre todo cuando ya quieres salirte de este nicho de... Digo, casi todos los que dije son de superhéroes porque me gustan mucho los superhéroes. Pero creo que, o sea, si quieres buscar referencias, esas son unas muy buenas opciones, ¿no? Qué buenísimo. Genial. Yo Ahí lo me quiero tienen. ir con 2 preguntas rápidas. La primera, uno como ñoño siempre colecciona cosas, güey. ¿Qué dirías tú que es la cosa más rara que tienes? No la más costosa, no, así como, casi como que, ¿qué pedo? ¿Cómo que lo tienes tú? Ay, sí es difícil. Creo que una de las cosas... Creo que así sí tendría que decir. Creo que una de las cosas más valiosas que tengo en cuanto a coleccionismo es que tengo un Megatron original. O sea, esa es la pieza que yo te puedo decir así de... Uy, ese sí es como mi santo grial, ¿no? Lo tengo de tope de puerta, ¿no? Exacto. Y lo utilizo como portavasos. Ah, Simón. ¿No? Entonces, creo que es eso. De lo que me siento más orgulloso también es de mi colección de Caballeros del Zodíaco. ¿No? Sí. No. Exacto. Palabras mayores. Exacto. Entonces, eso creo que es como algo que me hace sentir muy bien. ¿La tienes completa o...? Sí. O sea, y No. aparte son los... Pero son los mid-clots. Entonces, así... Arre. O sea, ya nada más me faltan Hades, Poseidón y Thanatos. Y sigues en busca. Ya no sé, estoy en Ok. ese punto también donde ya de repente digo, híjole, es que no sé si gastarme 15,000 baros. Si usted lo tiene por ahí, envíele por favor una oferta. Exacto. A Así sus te lo redes cambio sociales. por un original de Batman. No, de verdad que soy muy fan de los Caballeros del Zodíaco y esos son como mis juguetes favoritos. Nice. ¿Qué otra cosa tengo así coqueta? Coqueta. Tengo algunos Funkos también que son como Nice. el Dos Caras, que es como un santo grial, ¿no? Que son como de los primeros. Solo que ya lo tengo sacado de la caja. No. Sí, Pues es son que... Funkos, no pasa nada, Sí, ¿no? Con los Funkos sí, cuando sacas de la caja sí hay mucho ¿Sí? drama. Sobre Sí. todo estos que son primeras series. Ok, damn. Sí. Y aparte me arrepiento mucho porque muchas de las primeras series, como estaban medio mal hechitos, Ajá. pues aprovechaba, ay, sí, perdón a los que lo hice, pero los regalaba así cada Navidad y cada cumpleaños que así de, me Ay, falta ¿qué un tengo? regalo, sí, A ver, un Funko, claro. Entonces era así como, sí, perdón a los que les regalé un Funko, pero ahora se dan cuenta que son piezas de valor Ajá. incalculables, entonces Yo de sabía. nada a los que les regalé un Funko. Gracias, de Rulo, esos. con eso pagué mi universidad, Exacto. ¿no? Entonces, sí. Qué Entonces, verguísima. creo que son como de las piezas. Es que llega un momento en el que, o sea, ya la verdad, como coleccionas muchas piezas porque te gustan. O sea, yo ya no les veo el valor. Porque, por ejemplo, o sea, Justo. mis hijos echaron toda mi colección de juguetes de Justice League de Alex Ross. Sí, Uh. fue como, sí, me dolió mucho. Ajá. Pero, pues la verdad, o sea, yo veo cómo lo disfrutan. O cómo lo disfrutaron en su momento. Ahorita ya ni se acuerdan. Porque es así como de, Yay. Demian, ¿te acuerdas de cómo jugabas con él? No me acuerdo. Ajá, sí. Y así dijo. Pero creo que esos... también tengo la colección de Black Knight de Linterna Verde. Ya, creo que es como lo más personal. Y recuerdos de cuando voy a Veracruz, ¿no? Sí. Ok, ya. Última pregunta, y esta es la obligada. Si fueras un pan dulce, ¿qué pan dulce serías? Una oreja, fácil. Fácil. Eres la persona que menos ha dudado en responder la pregunta, Claro, güey. es obvio. Así que Qué- claro. qué precio. Todos tardan más en pensarlo Sí, es porque como de- es una decisión Bueno, pero determinante. ustedes como, y siempre es así, güey. Es como, no, es una oreja, güey. Una oreja. Claro, Es obvio. obvio, ¿no se nota? Pues claro, así con el otro. Pues ahí quedó. Rulo, no mames, muchísimas gracias, güey. No, usted Eres a todo pasaste dar. de reata, güey. Muy Gracias, cabrón. muchachos. No, también es bien padre tener la oportunidad de ñoñar así. Qué a gusto chido, y sí, darle sí. rienda suelta. No al somos ñoño. tan ñoños, güey, pero le sabemos como que a ya varias sé. cosas. Entonces, Es la punta del iceberg. la punta del solamente. iceberg. Entonces, Sí, podemos no. mantener una conversación. Yo soy durante la una parte hora. del verg. Ok. Así quitándole el ice. Ok. Que la verga, ¿qué? No, pero sí, muy agradecido, carnal. La neta, ya van un par de veces que nos vemos en esta visita que tuviste y la neta son a toda madre. También aquí a Mariane que estuvo Sí, un aquí shout out a apoyándonos, son Mariane. a todísima madre. Y qué chido porque muchas veces las personas como que piensan que es como que no se puede como que cotorrear tan fácil, ¿no? Pero no, Yo creía sí que se no, puede pero- y pusieron muchísimas chela. gracias por la chelita que todavía nos la queda chela por ayuda, acá. un lubricante social. Sí. Pero sí, muchas gracias por haberte dado la vuelta Sí. y haber dado una oportunidad de platicar con Por nosotros. favor, tus redes sociales, carnal, ¿dónde te podemos ver más de tu trabajo aparte de Behance?
Sí. Me encuentro como Rulo-Valdés con doble S en Instagram, Twitter y Facebook. ¿Cuál es la que más usas? Honestamente, ahorita Instagram. Creo claro. que es como la más coqueta y donde subo ahí qué comí, qué desayuné. Vayan y síganlo. Mándele un mensajito. Y compren cómics, malditos. Compren cómics, sí, compren cómics. Muchos cómics. Sí. Sí, creo que eso es lo más padre. Y manga también. O sea, yo también, o sea, soy re fan de Evangelion, X 1999. Digo, ya eso más o menos. ¿Qué opinas de One Piece rapidísimo? Me gusta. Es todo. ¿Vas al día? No, es imposible hablar de One Piece. Yo O no sea, voy al día, pero ahí vamos. Ahí vamos. Nap, tenemos un compa que también fue invitado aquí al podcast, va al día y lo ha visto como 2 o 3 veces, Sí, ¿no? yo le dije, tal vez no acabe la universidad, pero creo que voy a acabar One Piece. Pero bueno. No, muchísimas gracias, Rulo, y gracias, Matita, por llegar hasta acá. Bueno. Pues síganos también nosotros en nuestras redes sociales, ya se saben dónde estamos, ya se saben qué pedo, y pues muchísimas gracias, Rulo. No, al contrario. Muchas gracias Bueno. a ustedes. Bye, bye. Aquí. Bye. Chao.